Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, es 15 de abril del año 2020 y estamos con el filósofo Aristóteles. Ya habíamos visto anteriormente las categorías del ser en Aristóteles, habíamos visto el concepto de sustancia y el concepto de accidente en uno de los primeros tratados de Aristóteles, que es el Organón, que es un tratado de lógica. Y ahora vamos a seguir con el tema de la lógica, que es muy importante, pero a través del tema de las falacias, chiquillos. Las falacias, que son argumentos, no sé si decirle inválido, pero son argumentos que no se debieran usar, ¿ya? Las falacias habían sido relatadas por Platón, no con el término, digamos, falacia, ni con el término de argumento, sino que Platón, usted puede ver en los diálogos de Platón que ciertos personajes, ¿no es cierto?, con los que habla Sócrates, cometen falacias. Un ejemplo de ello lo podemos ver en unos textos de Aristóteles, de hecho. No sé si se acuerdan, no lo vimos en el blog, no lo vimos, pero hay ciertos textos de Platón, ciertos diálogos, donde se plantean discusiones. Y en una de ellas, los dialogantes, contrarios a Sócrates, cometen, digamos, estas falacias, ¿ya? Por ejemplo, un libro que podría verse, un diálogo de Platón que podría verse varias falacias del tipo de, digamos, error en la palabra, es en el diálogo Eutidemo de Platón. Ahí hay un par de falacias que es interesante analizar desde el punto de vista de las palabras, cuando uno va a armar palabras, ¿ya? Por lo tanto, es súper bueno que vean el libro de Platón, que es Eutidemo o El Disputador. Tiene esos dos nombres, Eutidemo o El Disputador. Es interesante porque ahí, digamos, Aristóteles comienza a extraer qué pasó aquí, o sea, por qué este argumento no es correcto, o por qué no es correcto usarlo, por qué es inválido, etc. Por lo tanto, yo les recomiendo, chiquillos, que vean ese libro de Platón, que aunque sea un diálogo, está relatada la falacia ahí. Por lo tanto, si bien Platón relata, digamos, las falacias, el que las va a sistematizar, el que las va, digamos, a dividir y que la va a explicar de un modo bastante sistemático y bastante ordenado, va a ser finalmente Aristóteles. O sea, es Aristóteles quien en realidad pone un orden a la lógica de la argumentación. Fíjense qué importante es eso. O sea, yo le había dicho en el podcast anterior que Aristóteles poco menos había inventado la lógica, ¿ya? Poco menos había inventado el lenguaje, si es que o la lógica del lenguaje, si es que es posible, ¿ya? Por lo tanto, es un súper buen ejercicio saber lo que son las falacias. Aristóteles por lo menos descubrió 13 falacias. 13. Imagínense. No recuerdo cuántas hay, pero son varias. Y al menos son 13. Por lo tanto, este podcast lo vamos a comenzar explicando qué es una falacia. Y después vamos a ver qué tipo de falacia encuentra Aristóteles, cuáles son las que sistematiza y todo lo demás. Así que, sin más preámbulo, vamos para allá. Bueno, si queremos saber en principio qué es una falacia, lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, cuando no sabemos la definición de algo, es recurrir al diccionario de la Real Academia Española. La falacia, ¿no es cierto?, en su primera acepción es un engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. En su segunda acepción es un hábito de emplear falsedades en daño ajeno. Por lo tanto, chiquillos, como podemos ver, la falacia es una mentira, ¿ya? O sea, si usted comete una falacia, usted estaría diciendo, en el fondo, una mentira.
Vean qué importante, ¿no es cierto?, es el concepto de falacia. Y curiosamente viene del latín, no del griego, a pesar de que es Aristóteles, digamos, quien es el primero, como habíamos dicho, en sistematizar el concepto de falacia. Por lo tanto, nos parece un poco extraño. ¿Por qué es latín y no es en griego? Bueno, principalmente porque Aristóteles, cuando realiza esta sistematización de las falacias, lo hace en el libro del Organón. Volvemos al Organón, ¿no es cierto? En una parte del Organón que se llama Tópicos. Me parece que es el libro, el penúltimo libro, ya sería, a ver, el quinto libro del Organón, me parece que se llama Tópicos. Y ahí es donde Aristóteles de alguna manera hace la sistematización de falacias, pero en ningún momento él dice falacia, sino que él lo toma, ¿no es cierto?, solamente como argumento. No dice la palabra falacia. La palabra falacia entonces se verá después, así como falacia, ¿no es cierto? Antes, digamos, en el contexto de Aristóteles, era simplemente una argumentación que no es válida o que no es correcta, porque no sigue, ¿no es cierto?, los parámetros de un silogismo normal. Las falacias, chiquillos, pueden ser empleadas de diversos modos. Hay modos formales, informales. Quizás la falacia más, digamos, utilizada, consciente o inconscientemente, porque la falacia también es una cuestión, digamos, que de repente uno la dice y no se da cuenta, y a veces sí se da cuenta uno, es la de generalización. De hecho, en términos modernos se llama generalización apresurada, y es cuando usted, por ejemplo, dice, bueno, todos los españoles son, qué sé yo, son simpáticos. Eso sería una falacia, porque usted no ha visto, o usted no ha tenido el tiempo, digamos, de conocer a todos los españoles, ¿no es cierto? Podría ser que a lo mejor usted hizo un estudio donde la mayoría de los españoles eran simpáticos. Si usted hace eso, bueno, ahí ya no caería en una falacia, porque dentro del estudio que usted hizo, ¿no es cierto?, descubrió eso. Y ahí no estaría apelando a una generalización, o a lo mejor sí una generalización, pero específica, ¿ya? No estaría abarcando un universo de personas. Y eso es importante, porque la falacia justamente abarca un universo de personas, o un universo de entes, de cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es súper importante de considerar cuando se habla de falacias. Lo primero siempre es la generalización, que siempre se hace, digamos, rápidamente y sin pensar. Por lo tanto, cuando usted haga una generalización, en realidad tiene que pensar, bueno, ¿esto será cierto o no? Eso es lo primero que tiene que hacer. Sin embargo, chiquillos, la falacia tiene límites, sobre todo la de generalización tiene un límite, pero que ese límite va a depender, ¿no es cierto?, de la ciencia en la que usted se encuentre, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la falacia, por ejemplo, sobre todo de la generalización, no es aplicable en ciertos contextos, ¿ya? Y si usted trata de hacerlo, no le va a resultar o no lo van a tomar en cuenta. Un ejemplo de esto lo tenemos en el derecho. En el Código Civil chileno, en el artículo 8 dice: nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Fíjense, nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que dice, ¿no es cierto?, que no puedo alegar ignorancia de la ley una vez que haya entrado en vigencia. Pero ¿es posible que una persona pueda saber todas las leyes para que no pueda alegar ignorancia? Es difícil, ¿no es cierto? O sea, imposible. Nadie puede saber todas las leyes, ni todos los artículos. Son 21.000 y tantas leyes, imagínense, nadie puede saber eso. Pero el Código Civil le dice aquí que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Por lo tanto, sí, pareciera ser que el Código Civil, digamos, si lo tomamos en juicio de la falacia y de la argumentación y del mismísimo Aristóteles,
tendría un error, ¿no es cierto? Sería una falacia decir esto, el artículo 8 sería una falacia. Sin embargo, chiquillos, este artículo se hace con un propósito basado en un principio del derecho que se llama la seguridad jurídica. En efecto, si nadie puede alegar ignorancia de la ley, entonces un ladrón o cualquier criminal podría decir, bueno, yo no sabía que esto era ilegal, y podría eventualmente salvarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ciertos temas, ¿no es cierto?, la falacia pareciera no ser permitida, ¿ya? Pareciera no ser permitida, por lo tanto es difícil que calce, ¿no es cierto?, en una determinada ciencia. Por lo menos en el derecho hay partes que sí y hay partes que no, ¿no es cierto? Hay partes que sí y hay partes que no. Por lo tanto, ahora, bueno, si es en una conversación normal, digamos, usted está teniendo una conversación con su amigo, una conversación con su pareja, una conversación con su familia, cualquier cosa, y usted, digamos, aborda y hace una generalización, ahí estaría mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, la falacia va mucho más allá de la ciencia, digamos, va a la verdad. O sea, ¿es posible generalizar algo? No siempre es posible. De hecho, chiquillos, podría entrarse más al ámbito de la verdad con una frase de Carl Sagan. ¿Se acuerdan de Carl Sagan, no es cierto? Este hombre que hacía documentales, ¿no es cierto?, del espacio y algunas cosas de cultura también. Es increíble, véanlo. Es Carl Sagan y hay algunas, de hecho, hay muchos videos, muchos recursos de internet para que ustedes lo puedan ver y tomar apuntes, ¿no es cierto? Él dice lo siguiente, chiquillos: la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. ¿Sí? O sea, que no hayan pruebas no significa que no haya pasado. Pero en algunas ciencias, si no hay si no hay evidencia, entonces, digamos, podría cerrarse un caso, ¿no es cierto? Si no hay evidencia, digamos, se saca una conclusión. Pero Carl Sagan nos dice, ¿no es cierto? Y tiene que ver con una argumentación. Dice que si no hay prueba, si hay la ausencia de prueba, no quiere decir que hay prueba de ausencia. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el juez en ese caso, ¿no es cierto?, tendría que seguir investigando, aunque no hayan pruebas. Y tendría que seguir investigando hasta el final. Por lo tanto, chiquillos, la falacia va a depender de varias cosas, de varios factores. Pero por lo menos en la argumentación general, la falacia, ¿no es cierto?, es un argumento inválido, es un argumento que es utilizado como una mentira. Yo le miento a otro con un argumento que pareciera ser verdadero y válido, pero que en realidad no lo es. Aristóteles distinguió por lo menos dos tipos de falacias. Unas que dependen de las palabras y otras que no dependen de las palabras. La primera falacia, que depende de las palabras, se llama falacia por homonimia. En cuanto a la homonimia, esta se entiende por palabras que tienen muchos sentidos. Por ejemplo, aprender tiene otros significados como adquirir, conocer y comprender. ¿Se dan cuenta? Tiene por lo menos 3 significados. ¿Recuerdan el libro de Eutidemo de Platón que habíamos hablado hace un momento? Pues es aquí donde se presenta este tipo de falacia. Clínias, quien era atacado por las incesantes interrogantes de Eutidemo y su hermano Dionisidoro, contestaba mal una y otra vez a las preguntas de los hermanos. Si recuerdan bien, la discusión se había originado porque Clínias le decía a Eutidemo que las personas ignorantes no aprendían simplemente porque no sabían las cosas. De este modo, los hermanos provocaban a propósito una confusión a Clínias, usando los homónimos aprender y saber. Veamos un ejemplo silogístico de esto. Vean la premisa 1, escuchen la premisa 1, mejor dicho. El ignorante no aprende. Premisa 2, el que no aprende no sabe. Conclusión, el ignorante no aprende. Voy a repetirlo de nuevo. Premisa 1. El ignorante no aprende. Premisa 2. El que no aprende no sabe. Conclusión. El ignorante no aprende. Por supuesto, esto es una falacia, ¿no es cierto?
la que dijimos, falacia por homonimia. Y la declaración es falsa, siendo que todo ser humano puede aprender. Claro, el ignorante no sabe, eso es cierto, pero puede aprender. Puede aprender, chicos. Usted puede ser ignorante en algo, pero luego que lo estudia, luego que se informa, ya no puede ser ignorante sobre aquello. Por lo tanto, ahí usted, ¿no es cierto?, aprende. Esa es la falacia por homonimia. Luego tenemos la anfibología. Esta palabra viene del griego antiguo anfíbolos, que significa ambiguo. Como su misma etimología indica, cuando se produce esta falacia, al mismo tiempo se genera ambigüedad con respecto, ¿no es cierto?, a lo que se dice. Por ejemplo, la siguiente frase, el que conoce, ¿conoce esto? De aquí se entienden dos cosas. ¿Quién conoce o conoce en sí? Es decir, que tiene conocimiento de las cosas. O que conoce la cosa por la cual se pregunta. Entendamos esto de mejor manera. Volvamos a Eutidemo, ¿no es cierto? Este diálogo de Platón, donde habían dos hermanos que disputaban. Dionisodoro discute con Tesipo sobre si se puede hablar callado. ¿Se puede hablar callado? Tesipo afirma que esto no sería posible, pero Dionisodoro le dice: ¿no sería posible hablar callado si se nombrasen cosas como piedra, madera o hierro? Lo que quiso decir aquí Dionisodoro es que hablar callando es lo mismo que se hable sobre cosas que callan. ¿Se dan cuenta? O sea, está confundiendo, ¿no es cierto?, hablar callado con las cosas que no hablan, ¿ya? O sea, por ejemplo, que si yo hablo de una piedra, estaría hablando de una cosa que calla, y por lo tanto ahí estaría hablando yo callando. Pero se dan cuenta que no tiene ningún sentido. Si de alguna manera pudiéramos ver un ejemplo más reciente, más contemporáneo, fíjense esto. Carlos dijo adiós a Pedro. Se iba para siempre. Carlos dijo adiós a Pedro. Se iba para siempre. La pregunta es, chiquillos, ¿quién se va? ¿Carlos o Pedro? Voy a repetirlo. Carlos dijo adiós a Pedro. Se iba para siempre. ¿Quién se va? ¿Carlos o Pedro? ¿Se dan cuenta que hay una ambigüedad ahí? Por lo tanto, es una falacia también. Es una falacia de ambigüedad. O, en aquella palabra, anfibología. Porque no se sabe quién es. Por lo tanto, se le va a tener que pedir a esa persona que dice eso, que aclare quién se está yendo, Carlos o Pedro. Porque esa oración nos deja en la falacia, ¿no es cierto?, de no saber a quién se está despidiendo. ¿Ya? Tercera falacia. Falacia de composición. Esta falacia ocurre cuando se unen dos cosas que se pretenden que sean iguales. Por ejemplo, cuando se dice que un hombre sentado camina, o que quien no escribe, escriba. La idea de resolver esta falacia es que las ideas se tengan que unir y no separar. Por ejemplo, el hombre sentado puede llegar a caminar y el que no escribe puede llegar a escribir. En este caso, la expresión puede llegar une las dos ideas que estaban separadas. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay como una especie de proceso. Fíjense un ejemplo con dos premisas y una conclusión. Falacia de composición se llama esto. Premisa 1. Los cuchillos son usados por asesinos. Premisa 2. Los cocineros usan cuchillos. Conclusión. Los cocineros son asesinos. Voy a repetir. Premisa 1. Los cuchillos son usados por asesinos. Premisa 2. Los cocineros usan cuchillos. Conclusión. Los cocineros son asesinos. Se dan cuenta que hay una especie de generalización, porque si bien los cuchillos en efecto son usados por algunos asesinos, no se puede decir que los cocineros son asesinos por usar cuchillos, ¿ya? Entonces, pero sí lo que sí podemos decir y no caer en la falacia,
Es justamente la palabra que yo les decía anteriormente, la palabra puede llegar, o sea, los cocineros pueden llegar a ser asesinos usando un cuchillo. Ahí ya nos salimos de la falacia. Por supuesto, este es un tipo de generalización que solamente se puede evitar diciendo puede o tal vez. Es decir, debemos agregar una palabra que signifique probabilidad y no certeza. Porque si nosotros decimos que los cocineros que usan cuchillos son asesinos, entonces estamos cayendo en una falacia. Para arreglarlo, tendríamos que decir los cocineros pueden llegar a ser asesinos y pueden usar un cuchillo. O pudiendo usar un cuchillo. ¿Ok? División. División, la cuarta falacia. La división es todo lo contrario de la combinación. Aquí las palabras son erróneas cuando están juntas y la solución es separarlas. Por ejemplo, 2 y 3 son par e impar. Ahora bien, 2 y 3 son 5. Por lo tanto, 5 es par e impar. Es el error más evidente, ¿no es cierto? 2 y 3 no pueden ser par e impar, ¿ya? Porque si yo digo 2 y 3 son par e impar, quiere decir que 2 es par e impar y 3 es par e impar también. Por lo tanto, hay que separar el uno del otro y decir que 2 es par y 3 es impar. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, allí tiene que haber una división y tiene que haber una correspondencia, ¿no es cierto?, con el significado. No puedo decir 2 y 3 son par e impar. A menos, ¿no es cierto?, que yo tenga que arreglar eso y decir, bueno, 2 es par y 3 es impar. Por eso es que para evitar la falacia siempre uno tiene que ser claro, ser certero. Uno no puede dejar una ambigüedad como lo vimos anteriormente o una división como esta. Perdón, una combinación como esta, ¿ya? Se tiene que dividir y siempre se tiene que ser específico con las palabras. Prosodia, la quinta falacia. La prosodia surge de la acentuación de una proposición, pero que luego se cambia por una cuestión de conveniencia. Por ejemplo, decir tomo cerveza y luego decir tomó cerveza, ¿ya? O sea, que la prosodia en realidad es por el acento, ¿ya? No es lo mismo decir tomo cerveza que tomó cerveza. Se dan cuenta que es igual, pero lo único que hace que la frase cambie completamente de sentido es el acento. Por ejemplo, en la palabra tomo y tomó. Después viene la falacia de la forma de la palabra. Esta falacia ocurre cuando cierta palabra contraria a una cosa se expresa igual que dicha cosa. Generalmente se usa para dar más énfasis a las palabras. Por ejemplo, decir que un amante es flamante o que la salud es grande. Que la salud es grande. Bueno, esto es en realidad una especie como de metáfora, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero si nosotros estuviéramos argumentando algo, no podríamos decir eso. No podríamos decir la salud es grande. Eso solamente sería quizá en un sentido poético, en un sentido metafórico. Luego vienen las falacias que no dependen de las palabras. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta palabra que es accidente, esta falacia. De hecho, que en latín después se dijo dictus simpliciter. Esta es una falacia muy común que hasta el día de hoy se utiliza mucho. En realidad, esta falacia es un tipo de generalización donde no se considera ninguna excepción. Por ejemplo, si Corisco es otra cosa que hombre, entonces Corisco es otra cosa que él mismo, porque es un hombre. Veamos con un ejemplo más contemporáneo y con premisas. Premisa 1. Todas las aves tienen plumas. Premisa 2. Los pingüinos son aves. Conclusión. Los pingüinos tienen plumas. Esta falacia tiene una generalización errónea que radica en decir que todas las aves tienen plumas. La falacia de relativos con absolutos. Esta falacia intenta explicar, ¿no es cierto?, lo absoluto como algo relativo. En realidad no busca explicar, sino que confunde lo absoluto con lo relativo. La forma en que se construye es a partir de lo particular a lo general. De este modo se generaliza lo que se hizo particular. Por ejemplo, si el gato tiene dientes blancos, entonces el gato es blanco.
¿Se ven? Aquí se confunde la parte con el todo, o el todo con la parte, también puede ser. ¿Ya? Ignorancia a la refutación, o como se llama ahora, conclusión irrelevante. Se produce cuando se hace una contradicción aparente, ignorando la verdadera contradicción que debiera realizarse. Por ejemplo, este es un ejemplo bastante difícil y es de Aristóteles. El número 2 es doble, y no doble porque es el doble de 1, y no es el doble de 3. El número 2 es doble y no doble porque es doble de 1, y no es el doble de 3. Vamos a verlo mejor con una premisa más contemporánea. Premisa 1. José es un buen deportista. Premisa 2. Los buenos deportistas son honestos. Conclusión. José es honesto. ¿Se dan cuenta? O sea, que si es un buen deportista, también es honesto. ¿Ya? Por lo tanto, es una falacia de conclusión irrelevante, porque no por ser deportista uno es honesto, y no por ser honesto uno es un buen deportista. ¿Ya? Quien es deportista no es necesariamente honesto, por lo que ahí, ¿no es cierto?, se produce una falacia de conclusión irrelevante, porque honesto no tiene que ver con ser deportista. Otra falacia, ignorancia a la consecuencia. Esta se da a través de una consecuencia o conclusión recíproca. Por ejemplo, sacar como conclusión que ha llovido porque la tierra está mojada. Sin embargo, podemos decir que esta falacia no se da en ciertos casos. Por ejemplo, claro, si usted ve la tierra mojada, no es necesariamente porque ha llovido, eso es, pero muy cierto. ¿Ya? Eso es muy cierto. Puede ser que alguien está regando, puede ser que alguien botó agua por ahí, así que ahí hay una falacia. Esa es la falacia, se ignora la consecuencia, ¿cierto? Se ignora el verdadero trasfondo de por qué la tierra está mojada en ese sentido. Sin embargo, podemos decir que esta falacia no se da en ciertos casos, chiquillos. No se da en ciertos casos. Por ejemplo, premisa 1. Si la puerta está cerrada, no está abierta. Premisa 2. La puerta no está abierta. Conclusión. Por lo tanto, la puerta está cerrada. Por lo tanto, chiquillos, debemos fijarnos muy bien cuándo se produce la falacia de ignorancia a la consecuencia, porque en ciertos modos puede ser verdadera y en cierto modo puede ser falsa. Y esta, chiquillos, puede ser la falacia más utilizada, la falacia que a lo mejor yo más he escuchado y que tiene un gran sentido. Un gran sentido. Esta es la petición de principio, o en inglés que dice begging the question, es decir, suplicar la pregunta. Fíjense esto, chiquillos. Esta falacia consta de que una de las premisas queda implícita en el silogismo. Es decir, aquí vamos a prescindir de una premisa. Por lo tanto, vamos a tener premisa y conclusión inmediatamente. No va a haber un término medio, sino que va a haber premisa 1 y conclusión. Por ejemplo, premisa 1. Platón fue discípulo de Sócrates. Conclusión. Por lo tanto, Sócrates fue maestro de Platón. Premisa 1. Platón fue discípulo de Sócrates. Por lo tanto, conclusión, Sócrates fue maestro de Platón. ¿Se dan cuenta que esta falacia no responde por qué Platón fue discípulo de Sócrates? No la responde. Por lo tanto, es como decir, miren, chiquillos, es como decir, ¿por qué eres hermano de tu hermana? Bueno, porque mi hermana es mi hermana. Una cosa así. ¿Por qué eres hijo de tu madre? Porque yo soy, porque ella es madre mía. ¿Se dan cuenta? Entonces, la petición de principio ruega, ¿no es cierto?, de alguna manera pide un principio. Pide el principio, porque no hay ningún principio, en realidad. Hay un origen y un final, pero no se explica el por qué. No se explica el proceso. ¿Ya? Por lo tanto, Platón fue discípulo de Sócrates. Claro, fue discípulo de Sócrates porque Platón, bueno, lo conoció, lo encontró en el mercado, en el ágora, qué sé yo.
Esa es una forma de salir de la petición de principio, ¿ya? Otra petición de principio, hay millones de ejemplos. Podríamos decir, hay una petición de principio que es muy generalizada, o sea, dice: yo nunca miento, porque siempre digo la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es una falacia? Es una petición de principio. Yo estoy pidiendo el principio ahí. Bueno, ¿por qué no mientes? ¿No es cierto? Porque siempre digo la verdad. Cuando yo contesto eso, digamos, no estoy respondiendo a nada. Estoy dando más preguntas. Estoy haciendo que se me hagan preguntas. Por eso es petición de principio. Yo necesito pedir el principio. Por supuesto, este silogismo se responde a sí mismo. Sin embargo, se necesita de otra premisa, como les dije, para saber cómo es que Platón fue discípulo de Sócrates, en la premisa anterior, ¿no es cierto? Donde decía: Platón fue discípulo de Sócrates, por lo tanto Sócrates fue maestro de Platón. Bajo este sentido, la premisa se puede tomar como conclusión, pero si queremos demostrar algo, tenemos que pedir entonces la petición de principios, que en este caso sería: ¿por qué Platón es discípulo de Sócrates? Si la conclusión nos parece demasiado obvia, ¿no es cierto?, entonces es una falacia de petición de principio. Nos parece demasiado obvia, en realidad no es la palabra, sino que si la conclusión es obvia, en el sentido de que se responda ¿por qué Sócrates fue maestro de Platón?, está mal, ¿no es cierto? Luego tenemos la falacia de la causa falsa. Sucede cuando una causa que se toma por verdadera, en realidad es falsa. Tengamos un ejemplo lógico de esto. Premisa 1. Tengo dolor de estómago. Premisa 2. La comida chatarra provoca dolor de estómago. Conclusión: el dolor de estómago es por la chatarra. Por supuesto, el dolor de estómago tiene miles de otras causas, aparte de la ingesta de comida chatarra. Por lo tanto, esto es una causa falsa, porque pueden haber muchas otras causas. ¿Ok? Y finalmente tenemos las preguntas múltiples. Acontece cuando en una pregunta se ha formulado dos preguntas. Por ejemplo, ¿la Tierra es mar o cielo? ¿La Tierra es mar o cielo? La respuesta que se da, ¿no es cierto?, va a ser errónea. Claro, pues si yo le digo la Tierra es mar o cielo, usted tiene que escoger una de las dos. Por lo tanto, pareciera ser que no hay salida en esta pregunta múltiple, ¿ya? Porque cualquiera que responda va a ser errónea. Aquí sucede que no se divide la definición con la proposición. Por ejemplo, otro ejemplo muy típico sería el siguiente. Cuando a usted le preguntan si es que usted es padre, ¿aún le pegas a tus hijos? Esto denota una respuesta que, siendo afirmativa o negativa, daría por supuesto un hecho que no necesariamente es cierto. El maltrato. Por supuesto, si a usted le dicen ¿aún le pegas a tu mujer o aún le pegas a tu hijo?, y le está diciendo implícitamente que ya le estaba haciendo daño o que todavía no se lo hace. Por lo tanto, esa pregunta, digamos, tendría una connotación a incentivar, ¿no es cierto?, a dar una respuesta que no necesariamente es cierta. Por lo tanto, esa pregunta tendría que evitarse, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, yo no le pego a mi hijo. De alguna manera tendría que ser así. Esto se ha dado incluso en algunos episodios del derecho. Disculpe que siempre vuelva al derecho, pero como estoy estudiando eso, y salió el caso alguna vez de un abogado que le dijo, un abogado estadounidense, le dice a un acusado, le dice, ¿usted aún le pega a su mujer? Y él dice, no. Entonces esa respuesta no ya se vio totalmente expuesto, ¿no es cierto?, ese caballero. A lo mejor ese caballero quería decir que no le había pegado, pero se dan cuenta cómo esta pregunta, ¿no es cierto?, incentiva que usted responda de la manera que el que pregunta, ¿no es cierto?, quiere. ¿Ya? Por lo tanto, se tiene que objetar inmediatamente y se tiene que aclarar la pregunta, se tiene que pedir que se aclare la pregunta. Siempre en las falacias,
Cuando ocurre una falacia, chiquillos, siempre es necesario que para resarcirse de esta, usted le informe, ¿no es cierto?, a la persona y le diga ¿a qué te refieres con eso? O usted le dice, por ejemplo, eso es una falacia, la identifica inmediatamente y usted dice, eso es una falacia, porque la pregunta debiera estar formulada de otra forma, ¿ya? Entonces, la idea de esto de la falacia es que usted la identifique a tiempo y usted, ¿no es cierto?, responda y diga, mira, esto es una falacia por tal y tal motivo, ¿ya? Pero a la falacia generalmente no se le debe responder. No se le debe responder a una falacia, sino que o usted guarda silencio o usted contesta, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, esto es una falacia por tal y tal motivo. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por hoy. Bueno, difícil no hablar sin falacia, ¿no es cierto? Bastaría sintonizar un canal de televisión, ¿no es cierto?, un debate político para encontrar miles de falacias de las que Aristóteles, Aristóteles en realidad descubrió 13, pero estas 13 abarcan un espectro muy grande de políticos, ¿no es cierto?, que hablan con esta falacia. En efecto, las falacias existen muchas más, o sea, no son solamente 13. John Locke en el futuro va a aportar alguna. En el futuro me refiero después de Aristóteles, ¿no? Y bien, podríamos preguntarnos cómo podemos hablar sin cometer una falacia, porque parece imposible, parece que cada cosa que habláramos sea una falacia. Sin embargo, como yo siempre le digo a todos, debemos cuidarnos por lo menos de las falacias más simples del razonamiento o más las más conocidas, las más comunes, ¿ok? Esto ha sido todo, chicos. Muchas gracias, que estén muy bien. Suscríbanse.